Los escritores Robert Greene y Josh Elfer sugieren: no sea simplemente impredecible. Al igual que Aníbal, procure crear una escena imposible de interpretar. En esa línea, el estratega militar Sun Tzu proponía como principio: toda guerra se basa en el engaño. La unión de estas dos sentencias definen la estrategia del gran cartaginés Aníbal. Sus rivales difícilmente sospechaban lo que haría. No se imaginaban el truco que prepararía. Y por si fuera poco, no creían ni lo que veían. Señores, en el presente video explicaré la estrategia de Aníbal frente a Roma correspondiente a la Edad Antigua. Estrategias en el tiempo. ¿Y su empresa? ¿En qué tiempo está? En el año 218 a.C., el estratega y estadista cartaginés Aníbal enfrentó a los cónsules Lucius y Gaius en Trebia y el lago Trasimene. Anteriormente, los romanos habían vencido la mayoría de sus batallas en base a su ventaja numérica. Aníbal tomó ventaja del terreno para esconder a sus tropas y luego, por sorpresa, emboscar a los romanos, pese a que tenía muchas debilidades. Una de ellas era, y la más importante, era la desventaja numérica. Además, tenía soldados que procedían de diferentes lugares. Habían cartagineses, españoles, galos y númidas. Y cada uno de estos grupos de soldados pues tenía diferentes costumbres, diferentes lenguas. Pero Aníbal hábilmente compensó esas debilidades y las superó con astucia, con ingenio y principalmente con movimientos impredecibles en el momento de realizar los combates. Al inicio de la batalla, Aníbal colocó al centro y al frente de todas las tropas a su infantería ligera. Detrás estaba la infantería pesada. Dentro de la infantería pesada, Aníbal estaba montado encima de un elefante. Al costado de la infantería pesada, en el flanco derecho, estaba la caballería pesada y en el flanco izquierdo la caballería ligera. Pero, ni bien empezó la batalla, la infantería ligera, que estaba delante, retrocedió para evitar el golpe en bloque del enemigo y también para dividir y debilitar el ataque de los romanos. Ese fue pues un rasgo característico de la manera de enfrentar las batallas que tenía el gran estratega Aníbal. Años después, en el 212 a.C., Aníbal vuelve a enfrentarse con los romanos en la batalla de Cannas. En esa ocasión, Aníbal contaba con 50.000 soldados, mientras que los romanos tenían 80.000, es decir, 30.000 soldados más. Con gran astucia, habilidad, ingenio y grandes movimientos de sus tropas, llega a vencer nuevamente a los romanos. Las bajas de los romanos fueron entre 30.000 y 70.000, y el del ejército de Aníbal 8.000. Los golpes a su moral despertaron a los romanos. Los romanos entendieron que el éxito en sus batallas no podía estar supeditado a su ventaja numérica. Entendieron que necesitaban con urgencia
de mucho ingenio, astucia, rapidez y nuevas tácticas de combate. Y así fue. En el año 202 a.C., en la batalla de Zama, Escipión el africano se enfrenta con el general Aníbal. Y Escipión el africano vence al general Aníbal con menor cantidad de soldados. Escipión el africano flanquea a los cartagineses y les engaña. También utiliza mucho ingenio. Es decir, Escipión el africano le devuelve a Aníbal su misma receta, pero probablemente más sofisticada. En plena batalla, Escipión el africano hace tocar cuernos para espantar a los elefantes de Aníbal y de esa manera rompió la gran defensa del ejército cartaginés. Ahora explicaré la estrategia de Aníbal en función de sus variables específicas básicas. Veamos una a una. Primera variable: ¿quiénes eran los clientes del ejército cartaginés y cuáles eran sus exigencias? Realmente, Aníbal era cliente de sí mismo. Su ambición estuvo por encima de las exigencias del pueblo cartaginés. El pueblo ansiaba pues mejores calidad de vida. Segunda variable: ¿quién era el competidor del ejército cartaginés y cuáles eran sus fortalezas y talones de Aquiles? El rival fue el ejército romano. Los romanos tenían como fortalezas su ventaja numérica en cuanto a soldados y recursos bélicos, pero también tenían como debilidades el exceso de confianza en esa ventaja numérica y la pobreza de tácticas de batalla. Por su parte, el ejército cartaginés contaba pues con el gran liderazgo de Aníbal y de todo lo que significaba Aníbal como estratega militar, es decir, ingenio, habilidad, rapidez, movimientos inesperados y otras virtudes más. Tercera variable: ¿qué ventajas crearon o desarrollaron los cartagineses? Desarrollaron las ventajas competitivas de tácticas de batalla, velocidad de movimiento y disciplina superior. Cuarta variable elemental de la estrategia: ¿cuál era la regla de juego y cuál fue la estrategia de Aníbal? La regla de juego o la forma habitual de competir era pues basar todo en la superioridad numérica. Aníbal desquició esta regla de juego. Estaba, recuerden, en desventaja numérica. Aníbal por eso recurrió a la astucia y al engaño táctico, combinado con estrategias de retador flanqueador y retador cercador. O sea, trató de cercar a través de su caballería al ejército romano y atacó sus puntos débiles. Previamente al ataque de los puntos débiles de los romanos, recurrió a argucias para dividir a las tropas de los romanos y luego recién realizar sus ataques de flanqueo. Cuando el ejército cartaginés se vio acorralado, Aníbal recurrió a mucho ingenio. Colocó ramas en los cuernos de los bueyes que viajaban con las tropas y luego les prendió fuego. Estas ramas, pues, por supuesto, estaban secas. Una vez que ese fuego se prendió y empezó a quemar a los bueyes, los animales empezaron a correr desordenadamente y despavoridamente. Los soldados romanos, al ver eso, se asustaron. Pensaron que eran demonios que se desplazaban por todos lados y por esa razón los soldados romanos huyeron. Y esa oportunidad fue aprovechada por el ejército cartaginés para escapar de ese posible
y eminente acorralamiento por parte de los romanos. Quinta variable. ¿Qué innovó Aníbal? Una innovación fue la retirada de su infantería ligera para de ese modo evitar que las tropas romanas, que eran más numerosas, ataquen de un solo bloque, y de ese modo entonces dispersó y debilitó la fuerza de ataque de los romanos. Otra innovación fue el cerco, el ataque de cerco que hizo a través de su caballería. Sexta variable. ¿Qué tipo de economía buscó Aníbal? Aníbal procuró menores bajas como efecto de sus movimientos sorpresa y rápidos al enemigo y al mismo tiempo debilitando las fortalezas de los romanos. Séptima y última variable. ¿En qué procesos concentró sus recursos y esfuerzos Aníbal? Para Aníbal fueron prioritarios los procesos de innovación y diseño táctico. Allí puso pues sus mayores esfuerzos y su mayor tiempo. Señores, con el objetivo de motivarlos a aplicar la estrategia de Aníbal en sus organizaciones, me voy a permitir dejarles una pregunta como tarea. Sin disminuir su meta nuclear, es decir, aquella meta más importante de su organización, ¿qué movimientos cambiantes harían con su fuerza de ventas o en su mezcla de marketing para sorprender a su competidor más importante? Tomen en cuenta que la mezcla de marketing o marketing mix comprende las variables producto, precio, plaza y promoción. Agradeceré muchísimo sus comentarios. Les comunico que en el próximo video trataré la estrategia del Imperio Romano en la Edad Antigua. Señores, tenga presente siempre, nunca se olviden lo que dijo el hombre. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Nos vemos en nuestro próximo video. Los espero. Bendiciones. Les comunico que en el próximo video trataré la estrategia del Imperio Romano en la Edad Antigua.